y te veo ahí feliz yo de tenerte ahí como un alumno. Yo debería estar sentado escuchándote, varón. Me gusta cómo compartes. Gloria a Dios, hermanos, bienvenidos. Nos alegra tenerlos aquí. Es una bendición. Vamos a estar estudiando hoy. Si ustedes se habrán dado cuenta, en las enseñanzas que venimos dando, estamos haciendo un énfasis muy particular en las actitudes, en los actos de fe, en las acciones, en las reacciones. Dice que al cristiano no se le conoce por sus acciones, sino por sus reacciones. Al cristiano maduro, ¿no? Al cristiano maduro no se le conoce por sus acciones, sino por sus reacciones. ¿Cómo responde a los desafíos que la vida le va presentando? Es ahí donde se puede uno ver su medida de crecimiento, de desarrollo, de fe, etcétera. Entonces, hemos estado nosotros enfatizando alrededor de lo que venimos compartiendo, que es el amor fraternal, el amor de Dios que mora en nuestros corazones, el cual debe fluir con libertad, con gracia en nuestras vidas. No debemos limitar ni guiarnos por nuestras emociones o sentimientos. Sé que suena a veces difícil para muchos poder entender estos principios porque estamos tan habituados a guiarnos por lo que sentimos que perdemos de vista el lenguaje de la fe, las acciones de la fe. La fe tiene que ver con acciones, con la convicción de que estamos en las manos del Señor y que Dios tiene el control de todas las cosas, aunque alrededor de nosotros hayan otras voces que nos digan todo lo contrario. Voces como el de las circunstancias, voces como el de la economía, voces como el de la salud, que gritan fuerte y nos dicen que es todo lo contrario a lo que nosotros estamos creyendo, pero la palabra de Dios es poderosa, es transformadora, y la fe tiene que ver con eso, con la confianza y la seguridad de que Dios tiene el control, de que Dios está a nuestro favor, de que Él nos ama, de que Dios nos ama. Él ha demostrado su amor enviando a su Hijo Jesús a morir en la cruz del Calvario. O sea, ya Dios ha mostrado, dice la Biblia, que nos dio a su Hijo, a su primogénito. La Biblia dice que si nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿No? O sea, lo más glorioso, lo más maravilloso y glorioso que Dios tiene es a su Hijo, ¿no? A su Hijo Jesús, quien también es Dios. Entonces, pero lo ha compartido y Él mismo ha dado su vida por nosotros. Jesús dijo, a mí nadie me quita la vida, sino que yo de mismo la pongo para volver a tomar. Entonces, esta acción divina en favor nuestro nos demuestra, aquí está la palabra demostrar, nos demuestra el amor de Dios, el infinito amor que Dios nos tiene. Entonces, puede que a veces no entendamos algunos sucesos, algunos acontecimientos en nuestras vidas, deficiencias, carencias, pero no podemos dudar del amor de Dios a pesar de esas circunstancias porque ya lo ha demostrado en la cruz del Calvario. O sea, la mayor expresión de amor que Dios pudiera darnos se encuentra en la cruz y tenemos que verlo de esa manera. Ahora, es muy importante que debido a la comprensión, al entendimiento que vamos adquiriendo en Dios, esta palabra, este conocimiento produce transformación en nuestra manera de pensar, transformación en nuestra manera de conducirnos, en nuestra manera de reaccionar, de actuar, porque nos da confianza. Es el conocimiento de Dios, ¿no? El que nos da libertad. La Biblia dice, el pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. Fíjense, mire, el pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. No dice el pueblo que conoce la doctrina, que conoce a Dios. Ahora, la doctrina tiene como propósito y meta que conozcamos a Dios. O sea, el fin no es conocer doctrina, el fin es conocer a Dios a través de la doctrina. Ojo con lo que estoy diciendo. El fin no es conocer la doctrina es un medio.
El fin es conocer a Dios. O sea, Dios quiere que a través de la doctrina, del conocimiento, del entendimiento, del desarrollo, podamos conocer a Dios y gustarlo. La Biblia dice, gustad cuán bueno es el Señor. Venid y gustad cuán bueno es el Señor. Entonces Dios quiere que lo gustemos, que lo experimentemos, que tengamos una comunión con Él al punto de poder reconocerlo en todos nuestros caminos. Entonces, la consecuencia de ese entendimiento son acciones renovadas, reacciones distintas a lo usual. Cambiamos, mejoramos, nos distinguimos de lo que en años anteriores pudimos haber dicho, actuado o pensado, porque ese conocimiento, ese crecimiento se trasluce, se deja ver, trasciende. Entonces hay un énfasis particular que hemos venido haciendo que tiene que ver con el afecto, con la comunión, con las relaciones, con conocer a Dios. Yo quiero compartir con ustedes un pasaje en el libro de Hechos, capítulo 20, permítame, en el libro de Hechos, capítulo 20, el episodio aquel, el verso 17, en que Pablo se dirige a los líderes de Mileto y se despide de ellos. Hay una serie de sucesos ahí que evidencian vida, porque la vida divina, la vida de Dios, el Dios morando en nosotros, se va a reflejar en nuestras acciones, reacciones, conductas, manifestaciones de acción. Entonces, en este pasaje yo veo graficado una serie de conductas, de actitudes, de acciones que reflejan precisamente esa vida divina en ellos, que la doctrina se refleja, el conocimiento doctrinal se refleja en la acción, en las acciones. Tengo que decirles, y esto es algo que tenemos que admitir, que muchas personas desafortunadamente no, no tienen un buen entendimiento de estas cosas y viven una vida cristiana teorizando, viven una vida cristiana teorizando. Es decir, pueden decir y hablar de ciertas cosas que tienen que ver con la fe y el cristianismo, pero en la práctica no lo viven, no lo experimentan, no lo practican, no pasan del discurso, no pasan del hablar, ¿no? Con su boca confiesan, pero con sus hechos lo niegan. Entonces, el llamado de Dios es no solamente a hablar, sino a actuar, ¿no? Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, ¿no? ¿Por qué? Porque su corazón, por las acciones que ellos tomaban, por las cosas que ellos hacían. Entonces, aquí fíjense, y lo voy a leer en la palabra, en una versión que se llama Palabra de Dios para Todos. Estoy leyendo Hechos capítulo 20, versículo 17, y quiero mencionar este texto y mostrar en este episodio una serie de características que reflejan al Espíritu de Dios morando en estos creyentes, al Espíritu de Dios de amor, de sacrificio, de entrega, de dedicación, cotidianamente, o sea, no es algo dominical, no es el culto del domingo donde todos vamos y cantamos, no, es la vida cotidiana de la iglesia, la cotidianidad de la iglesia, y a eso tenemos que apuntar, a vivir la vida cristiana de manera cotidiana, a que tu vida cristiana no sea un evento, sino una vivencia, a que tu vida cristiana no sea un evento, sino una vivencia, sea un estilo de vida, a eso hemos sido llamados. Y tenemos que darnos cuenta de que esto no significa de ninguna manera que no va a haber luchas, que no va a haber oposición, que nuestras emociones no nos van a estar gritando todo lo contrario, que no van a haber tentaciones al resentimiento, al rencor, a la venganza. O sea, esas tentaciones se van a presentar y se presentan en la vida del creyente, pero el creyente aprende a sobreponerse
y a vivir por encima de esas emociones que contradicen todo el estilo de vida que debemos de estar viviendo, porque hemos sido llamados a actuar. El pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará, dice. Se esforzará y actuará. O sea, es acción, ¿no? No es solamente teoría. Entonces, miren, les voy a leer, dice, estoy leyendo Hechos capítulo 20, versículo 17, y podemos leer todo el 20 ya en nuestras casitas y tener el contexto, ¿no? Pero fíjense lo que dice acá. Estando en Mileto, Pablo mandó llamar a los ancianos líderes de la iglesia de Éfeso. Pablo mandó llamar a los ancianos líderes de la iglesia de Éfeso. Cuando llegaron, les dijo, ustedes saben de mi vida desde el primer día en que vine a Asia y vieron cómo viví todo el tiempo. Qué interesante que Pablo no dice, no pone por delante primero su conocimiento. No, él no pone por delante lo que sabe, su conocimiento. Él pone por delante su conducta, su vida, la forma como él se ha conducido. Eso es lo que pone por delante. ¿Ve? Él pone por delante su testimonio, su conducta, su vida. Miren lo que dice. Cuando llegaron, les dijo, ustedes saben de mi vida, no de mi conocimiento, de mi vida. Desde el primer día que vine a Asia y vieron cómo viví todo el tiempo mientras estuve con ustedes. ¿Por qué? Porque los hermanos escuchaban a Pablo, Pablo les enseñaba, pero ellos estaban mirando, viendo cómo Pablo se conducía. Porque los hermanos aprenden por lo que ven, ellos aprenden por el ejemplo, por cómo nosotros nos conducimos. Eso es lo que los hermanos tienen delante de ellos, nuestra forma de vivir, ¿no? Nuestro conocimiento, lo que sabemos, tiene que reflejarse en el estilo de vida nuestra. Eso es lo que dice. Ustedes saben de mi vida desde el primer día en que vine a Asia y vieron cómo viví todo el tiempo mientras estuve con ustedes. He trabajado para el Señor con humildad. Gloria a Dios. He trabajado para el Señor con humildad. La humildad tiene que ver con la capacidad de poder reconocer nuestras limitaciones, errores y fallas. Porque todos cometemos errores, todos fallamos, todos tenemos sentimientos a veces encontrados, todos lidiamos con cosas no convenientes, todos batallamos con situaciones que se presentan en nuestras vidas, pero Dios nos da la gracia, la habilidad, la potencia para sobreponernos y seguir adelante. Entonces dice, ustedes han visto, he trabajado para el Señor con humildad y con lágrimas. ¡Wow! Con lágrimas, corriendo el riesgo de caer en los atentados que los judíos han tendido contra mí. Siempre hice lo que era mejor para ustedes. Gloria a Dios. Siempre hice lo que era mejor para ustedes. O sea, Pablo era una persona sacrificial, que amaba con amor sacrificial. Anteponía las necesidades de sus hermanos a la suya. ¡Wow! Es un desafío altísimo. Pero esa es la meta es reflejar, es mostrar el amor de Dios, la gracia de Dios. Y eso hacía Pablo. A Pablo Dios lo usó como un modelo del tipo de cristianos que Dios quiere que seamos. Déjeme repetir eso. Dios usó a Pablo como un tipo de modelo de la clase de cristianos que nosotros deberíamos de ser. Ahí está la meta. Pablo dijo, sed imitadores de mí, y eso lo dijo inspirado por el Espíritu de Dios, ¿no? Dios usó a Pablo como modelo para nosotros, del tipo de cristianos que debemos ser. Y Dios no oculta en el libro de los Hechos
las fallas, los temores, las luchas que Pablo tenía. Por el contrario, las expone para que podamos ver que a pesar de todo eso, Pablo vivía una vida llena de la plenitud del Señor. Alabado sea Dios. Pablo lo dice aquí. He trabajado para el Señor con humildad y con lágrimas, corriendo el riesgo de caer en los atentados que los judíos han tendido contra mí. Siempre hice lo que era mejor para ustedes y les anuncié el mensaje públicamente y en privado. O sea, el discurso de Pablo no era variado, no era distinto. Tanto privadamente como públicamente enseñaba lo mismo. Pública y privadamente transmitía las mismas verdades. Pablo aprovechaba cualquier circunstancia para impartir, comunicar, transmitir las verdades que lo gobernaban, que había abrazado, gloria a Dios. Era un cristiano vivo que vivía y experimentaba el amor y el poder de Dios, en medio inclusive de sus fragilidades y debilidades. ¿Ah? Ojo con eso. No era que Pablo era un superhombre, no, Pablo era un hombre con fragilidades, con debilidades, con algunas carencias y limitaciones, pero podía vivir por encima de todo ello como un titán de la fe, haciendo lo que Dios lo había llamado a hacer. El mismo Señor le dijo, bástate mi gracia, Pablo, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Fuertes no somos, fuertes no somos. Tenemos fragilidades, tenemos debilidades, nuestro temperamento a veces nos gana, nuestras emociones, pero el poder de Dios se perfecciona ahí, se mueve, nos usa Dios con gracia y con misericordia, aun cuando somos débiles. Aquí Pablo lo está mostrando, dice, eh, siempre hice lo que era mejor para ustedes y les anuncié el mensaje públicamente y en privado. Les dije a todos, dice Pablo, les dije a todos, uh, judíos y no judíos, aleluya, judíos y no judíos, que cambiaran su manera de pensar y de vivir. Qué lindo. Que cambiaran su manera de pensar y de vivir. Y en ese orden, tu manera de vivir no va a cambiar si no cambias tu manera de pensar. Recuerden que cuál es nuestro pensamiento, tales somos. ¿Cuál es nuestro pensamiento? Tales somos. Nosotros no vamos más allá de lo que pensamos. Nuestros límites son nuestros pensamientos y nuestra potencia y desarrollo viene de nuestros pensamientos. Tenemos que pensar que en Dios haremos proezas. En Dios haremos proezas. Dice que cambiaron su manera de pensar y de vivir, que se acercaran a Dios y que creyeran en el Señor Jesús. Aleluya. Que se acercaran a Dios y que creyeran en el Señor Jesús. Pero ahora, dice Pablo, pero ahora debo obedecer al Espíritu e ir a Jerusalén. Pablo se sabía apóstol, Pablo se sabía que era un hombre llamado a ir, a estar yendo a lugares donde inclusive no se había predicado el Evangelio. Dice, ahora debo obedecer al Espíritu e ir a Jerusalén. No sé qué me va a pasar allí. O sea, Pablo estaba abierto a las diferentes situaciones que se le pusieran, que le pudiera pasar. Pablo estaba abierto a las diferentes situaciones que le pudieran pasar. Él confiaba en Dios. Yo no sé, dice Pablo, lo que me va a pasar, pero confiaba en Dios. Amén. A veces no sabemos qué nos espera en tal viaje, en tal cosa, en tal cosa que emprendemos, ¿no? Pero confiamos en Dios. Sabemos que Dios está de nuestra parte y que no importa las circunstancias, saldremos victoriosos, airosos. Como le comentaba a unos hermanos ayer, Dios no evitó que David que Daniel estuviese en el foso de los leones, pero evitó que los leones se lo devorasen. No evitó que los tres amigos de Daniel terminasen en el horno de fuego, pero el horno de fuego no les causó ningún daño. Entonces, Dios no va a evitar que enfrentemos determinados desafíos, pero sí nos va a dar la victoria sobre ellas. Cuando pases por el agua, no te anegarán, dice, y si por el fuego, no te quemarás. Aleluya. Entonces, Dios está de nuestra parte. Eso es lo que Pablo menciona acá. Dice,
Lo único que sé es que el Espíritu me dice en cada ciudad que en Jerusalén me esperan sufrimientos y hasta la cárcel. Pero eso no evitó que Pablo fuese. Él sabía, había indicativos de que algo de tribulación, de angustia iba a pasar allá. Pero el Espíritu de Dios lo estaba llamando y él estaba dispuesto a ir. No me importa, dice, mi propia vida. Aleluya. Qué lindo, qué lindo. No me importa mi propia vida. Lo más importante es que yo termine el trabajo que el Señor me dio. Gracias, Señor. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindas palabras las de Pablo. Gloria a Dios. No me importa mi propia vida. Lo más importante es que yo termine el trabajo que el Señor me dio. Gloria a Dios. Fíjense, ¿qué trabajo le había dado el Señor? Dar testimonio de las buenas noticias, es decir, predicar el Evangelio acerca del generoso amor de Dios, el Evangelio de la gracia. Dar testimonio del Evangelio de la gracia. Aleluya. Eso, Pablo se sabía comisionado a eso. Ese era el llamado. Y Pablo decía, a mí no me importa mi propia vida, lo que yo quiero es acabar la carrera, culminar el encargo que Dios me ha dado, la de predicar el evangelio de la gracia. Amén. En esta versión, la palabra de Dios para todos dice, dar testimonio de las buenas noticias acerca del generoso amor de Dios. Ese es el mensaje. El mensaje no es ponerle carga a los hombres, a los creyentes, de poner cargas sobre yugos que nosotros mismos no podemos sobrellevar, no, sino mostrarles la gracia, mostrarles el amor de Dios, el amor incondicional de Dios, la gracia divina que no tiene límites, que es infinita. Amén. Ahora Pablo sigue hablando y dice, ahora sé que ninguno de ustedes que estuvieron conmigo mientras les anunciaba el reino de Dios, que estuvieron conmigo mientras les anunciaba el reino de Dios, me volverá a ver. Pablo se está despidiendo de ellos. Esto me conmueve. Pablo se despide de estos hermanos. Ahora sé que ninguno de vosotros, de ustedes que estuvieron conmigo mientras les anunciaba el reino de Dios, me volverá a ver. Hoy les puedo decir algo de lo que estoy seguro. Dios no me castigará si alguno de ustedes no se salva. Si alguno de ustedes no se salvan. Porque nunca vacilé en decirles lo que Dios quería que ustedes hicieran. Wow. Porque nunca vacilé en decirles lo que ustedes lo que Dios quería que ustedes hicieran. Me gusta eso. No lo que Dios quería que ustedes creyeran, sino que hicieran. Por supuesto, Pablo los adoctrinaba, les enseñaba para que tuvieran buenas creencias y en base a eso respondieran haciendo. Pero la meta es hacer, pues. La meta no es solamente saber, es hacer, es practicar. Hacer la palabra. Son los hacedores de la palabra, dice. Somos hacedores de la palabra. Dios quiere que seamos hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. Otra vez, Pablo sigue hablando. Tengan cuidado de ustedes mismos. Amén. A veces estamos mirando quién es el hereje, quién es el que no tiene buena doctrina, quién es el que está andando mal. Pablo empieza por nosotros mismos. Dice, no, primero miren por ustedes. Tengan cuidado de ustedes. Velen contra ustedes mismos. Tengan cuidado de ustedes mismos. Y de toda la gente que Dios les ha dado. O sea, cuiden, tengan cuidado. Hay que cuidarnos, hay que protegernos, hay que contribuir a nuestra mejora en todo sentido, espíritu, alma y cuerpo. Hay que contribuir a nuestra mejora. Tenemos una responsabilidad, todo nuestro ser debe ser guardado. Entonces somos responsables por cuidar nuestra vida espiritual, nuestra vida almática y también nuestro cuerpo físico.
Amén. Somos llamados a cuidar también nuestro cuerpo físico. ¿Me está escuchando, hermano? Aleluya, aleluya. Amén. Tengan cuidado de ustedes mismos y de toda la gente que Dios les ha dado. El Espíritu Santo les dio el trabajo de cuidar al rebaño de la iglesia, la cual compró pagando con la sangre de su propio Hijo. O sea, la iglesia, los creyentes, las ovejas le pertenecen a Dios. Hay que tener cuidado con cómo las tratamos. Yo sé que después de mí, dice Pablo, después de que me vaya, algunos hombres entrarán en su grupo y como lobos salvajes tratarán de destruir al rebaño, hiriendo, lastimando, menospreciando, socavando la vida espiritual de los hermanos. No, eso está mal. Tenemos que cuidar, proteger, ayudar a nuestros hermanos. Ese es el llamado de Dios, a cuidar, a proteger, a sostener a nuestros hermanos, a buscar a la perniquebrada, a la que se ha perdido, curar sus heridas, proteger, levantar, sostener, promover a nuestros hermanos. No podemos avanzar solos, somos el cuerpo de Cristo, somos llamados a vivir en comunidad, a juntarnos para hacer cosas juntos para el reino de Dios. Dice Pablo, yo sé que después de mí hombres malos entrarán en su grupo y como lobos salvajes tratarán de destruir el rebaño. Incluso surgirán algunos de entre ustedes enseñando mentiras y tratando de desviar a los seguidores del Señor para que los sigan. Por eso tengan cuidado. ¿Qué tal llamada de atención? ¿No? Por eso tengan, o sea, nuestra actitud debe ser de confianza en Dios, pero de una responsabilidad de cuidarnos a nosotros mismos confiando en Dios, a ser prudentes, a ser cuidadosos, a no dejar que el resentimiento, que el dolor, que la angustia, que el desánimo nos gobierne. No, no debemos permitir que nos gobierne, no, debemos tener cuidado de nosotros, que no brote ninguna raíz de amargura en nuestros corazones, porque se convierte en un tropiezo para nosotros y para otros. Entonces debemos tener cuidado de que no broten en nosotros raíces de amargura. Perdonemos, amemos, sobrellevemos, avancemos en el reino de Dios. Porque acá Pablo nos está diciendo, por favor, tengan cuidado. Dice, recuerden que por 3 años, día y noche, y hasta con lágrimas, nunca dejé de aconsejarles sobre cómo deben vivir. Ese es el llamado. El llamado es a vivir, a experimentar, a tener paz, a gozarnos, a ayudar, a bendecir, a sostener, a levantar, a ir a los campos donde hay gente con necesidad y procurar suplirlas, llevando consejo, llevando dirección, llevando instrucción, capacitación. Aleluya. A eso nos ha llamado Dios, al servicio, al prójimo. Nos debemos al prójimo. Nos debemos al prójimo. Hemos sido llamados a bendecir. Dice, bendecirás, bendecirás. Hemos sido llamados a bendecir. Amén. Y Pablo instruía a los creyentes para que se conviertan en fieles servidores de otros. Pablo instruía a los creyentes para que estos se convirtieran en fieles servidores de otros. O sea, había una meta en la instrucción, no era solamente transmitir conocimiento, no era teorizar, no era a ver quién sabe más y tratar de exhibirse como el que sabe más que otro. No, eso no es el llamado. El llamado es, el conocimiento es una herramienta de servicio. Voy a repetir eso. El conocimiento es una herramienta de servicio, para servir a tu prójimo. Tienes más conocimiento, sabes más y aprendes más para servir mejor. ¿Para qué? No es para exhibirte como una persona que sabe más que otros y que tiene más conocimiento y que está diciendo este no sabe, este es hereje, y descalificando a todos. No, no, a eso no nos ha llamado. Dios nos ha llamado a servir. Y el conocimiento es una herramienta de servicio. Si queremos servir mejor, debemos conocer mejor, debemos saber mejor las cosas para servir mejor. Esa es la meta, el servicio. Amén. Pablo dice,
Ahora ya estoy en el verso 32, fíjese. Ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su generoso amor. Esto me parece extraordinario, maravilloso, porque Pablo sabe que la obra es de Dios. Amén. Pablo sabe que la obra es de Dios. El llamado es a hacer la obra de Dios, a trabajar para Dios. Ese es el llamado de Dios. Entonces, no es algo humano, natural. No se trata de hacer las cosas de manera natural. Entonces, Él los encomienda, porque ¿de quién es la obra? De Dios. ¿A quién nos debemos? A Dios. Entonces, en estos tiempos, hermanos, en que abundan gente de tantas palabras, abundan las palabras, pero escasea la comunión genuina. Necesitamos volver a estas escenas como la de Hechos 20. Ahí, en este pasaje, el Señor nos está mostrando el camino para hacer una iglesia que no solo cree el Evangelio, sino que vive el Evangelio con pasión, con ternura y compromiso. Una iglesia que no solo cree el Evangelio, amén, que no solo lo cree, sino que lo vive con pasión, con ternura y compromiso. Ese es el llamado que Dios nos ha hecho. Gloria a Dios. Amén. Él dice, Pablo dice, en todo os he enseñado que trabajando así, gloria a Dios, que trabajando así, o sea, ayudando, se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurados dar que recibir. Eso lo dice en el verso 35, ¿no? Aunque los versículos previos dicen, el cual los ha fortalecido y dales herencia que Dios le da a todos los que Él ha hecho formar parte de su pueblo santo. Nunca he querido la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Ustedes saben bien que yo mismo trabajé para atender mis necesidades y las de que estaban conmigo. Siempre les mostré que deben trabajar así y ayudar a los necesitados. Les recordé esto que dijo el Señor Jesús. Es más bienaventurado dar que recibir. Uno es más afortunado cuando da que cuando recibe. Aleluya. Entonces, Pablo está despidiéndose con promesas de éxito, con promesas de bendición, ¿no? Promesas de levantamiento. Él está recordando a los ancianos que la vida cristiana es servicio. La vida cristiana es servicio. Más bienaventurado es dar que recibir. La verdadera bendición no está en recibir, sino en dar. Y cuando tú recibes es para dar, para extender la gracia a otros. Porque el dar y el recibir es un fluir. El dar y el recibir es un fluir. Das, uno recibe, el otro, vuelve a dar y vuelve otro a recibir. Y así es un círculo de amor. El dar y el recibir es un círculo de amor. ¿Por qué es un círculo de amor? Porque vamos recibiendo y vamos dando, vamos recibiendo y vamos dando, vamos recibiendo y vamos dando. Gloria a Dios. Damos y recibimos, damos y recibimos. Es un círculo de amor, es un fluir continuo. El dar es un fluir continuo. Aleluya. Es una entrega. Entonces, Pablo no está hablando solamente de labios, él mismo está dando ejemplo. Él dice, en todo os he enseñado. O sea, él fue ejemplo. Él fue ejemplo. Su mejor predicación fue su vida. Su mejor predicación fue su vida. Cómo se conducía, cómo actuaba, las cosas que hacía. Un hombre de Dios me contó de otro hombre de Dios, famoso, mundialmente famoso, que fluía desde el púlpito, pero trataba al prójimo con bastante desatención, con bastante desdén, con menosprecio, menospreciaba lo que otros hacían, pero en el púlpito fluía. No, la mejor predicación es cómo nos conducimos, cómo tratamos al prójimo.
La gracia que mostramos, esa es nuestra mejor predicación. Aleluya. Pablo enseñó con lágrimas. ¿No les parece eso maravilloso, extraordinario, revelador? Él no fue un líder frío, ni un teólogo distante, ¿no? En estos versículos que estamos viendo, él mismo dice que enseñó con lágrimas. Estas lágrimas de las que Pablo está hablando no eran lágrimas de frustración, sino de compasión. No eran lágrimas de frustración, sino de compasión. Alabado sea Dios. Eran lágrimas compasivas. Lloró porque amaba. Donde hay amor hay llanto. Donde hay amor hay llanto. Lloró porque amaba. Lloró porque conocía la fragilidad del alma humana. Alabado sea Dios. Lloró porque conocía la fragilidad del alma humana. Lloró porque sabía que el rebaño de Dios es precioso, pero también vulnerable. El rebaño de Dios es precioso, pero también vulnerable. Hermanos, ¿no necesitamos hoy ese tipo de líderes? Líderes que nos enseñen con lágrimas, que no solo nos presenten argumentos bien construidos, sino que tengan corazones quebrantados por amor al pueblo de Dios. Esa gente necesitamos, gente comprometida, ¿no? La iglesia no necesita más discursos vacíos, sino modelos vivos que encarnen el mensaje de Cristo, amando, sirviendo, bendiciendo. Amén. Porque el ejemplo, hermanos, transforma. Ojo con eso. El ejemplo transforma. Cuando Pablo dice, trabajando así, os he enseñado, él se está refiriendo a su estilo de vida, porque el ministerio es servicio y servicio es trabajo. El ministerio es servicio y servicio es trabajo. El hombre de Dios siempre está buscando por dónde servir, por dónde ayudar, coordinando, llamando. Oye, hermano, podemos visitarte, podemos servirte, queremos ayudar a esa familia, a esas gentes, queremos ir a esos lugares. Ayúdanos a coordinar, vamos, queremos bendecir. El hombre de Dios siempre está buscando por servicio. El hombre de Dios no busca ser servido, busca servir. O estamos buscando por servicio. Creamos estructuras de servicio. Repito, creamos estructuras de servicio para servir. Pablo no era un apóstol que exigía privilegios. Él era un siervo que se desgastaba por amor. Pablo no era un apóstol que exigía privilegios, sino un siervo que se desgastaba por amor. Su ejemplo fue una lección viva, aleluya, viva, de sacrificio. Su testimonio silencioso decía, esto es lo que significa seguir a Jesús. Amén. Enseñaba con el ejemplo. Hoy más que nunca, hoy más que nunca, la iglesia necesita ese tipo de ejemplos. Hombres y mujeres que prediquen con su manera de vivir, que reflejen el conocimiento que tienen en una práctica de vida. Que el dar no sea una teoría, sino una práctica diaria. Que la generosidad no sea un lema, sino un estilo de vida. Aleluya. Recuerden, ¿qué dijo Pablo? Más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. ¿No? Pocas veces se entiende que en toda dimensión, gracias a Dios hay hermanos y hermanas que tienen testimonios preciosos, maravillosos, de cómo Dios los ha prosperado, los ha engrandecido financieramente, porque tienen este estilo del dar, del bendecir, del servir a otros, de ayudar, de contribuir al ministerio, a la obra. Y Dios los prospera, los bendice. Sí, tienen desafíos, sí tienen retos, pero Dios los incrementa, le da más, le da más. Amén. Porque han experimentado, han entrado en el fluir del dar y recibir, han entrado en el fluir de dar y recibir. ¿No? Porque el dar que habla Jesús no es solo material, sino espiritual, emocional, existencial. Voy a repetir eso. El dar del que habla Jesús no es solo material, no solamente es economía, sino espiritual, un consejo de vida, de apoyo, de dirección, de paz, emocional, dar palabras de tranquilidad, de ánimo, de aliento.
existencial, ayudar a nuestros hermanos en su desarrollo, en su crecimiento, en su madurez. Amén. Estamos llamados a dar. Es darnos a nosotros mismos por amor a Dios y a los demás. Es entregar nuestro tiempo, es perdonar, es tener afecto, es bendecir con nuestra presencia, ¿no? Eso es dar, hermanos. En ese dar el alma encuentra gozo. Amén. Qué maravilloso es podernos reencontrar, estar juntos, convivir. Y Pablo vivió en esta verdad. Su ministerio fue una ofrenda constante. Qué maravilloso. Repito esto. Su ministerio fue una ofrenda constante. Tú eres una ofrenda al Señor, hermano, hermana. Tú eres una ofrenda al Señor. Tu vida es una vida de ofrenda, de servicio, de bendición a tu hermano, a tus hermanos, a tu prójimo. Amén. Entonces Pablo les estaba recordando, ya les había enseñado, ¿eh? Pero les estaba recordando a estos líderes lo que les había enseñado, les estaba rememorando para que tuvieran memoria de todas estas cosas, porque este es el camino del reino, esta es la senda del siervo verdadero, este es el camino del reino, es la senda del siervo verdadero. Entonces, hay algunas reflexiones que tenemos que hacer. O sea, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿De qué manera estamos sirviendo? ¿De qué manera estamos contribuyendo al bien del otro? ¿De qué manera estamos siendo partícipes del llamado de Dios con otros? Nos estamos juntando con otros para colaborar, coparticipar. Amén. Porque tenemos que enseñar con nuestra vida. Somos, una pregunta, ¿somos ejemplo de entrega o solo de exigencia? ¿Nuestra comunión con los hermanos es profunda o superficial? Qué bonito cuando los hermanos se cuentan sus luchas, sus dificultades, las cosas que viven, las cosas que pasan, y se animan y se levantan y oran unos por otros. Esa es la vida cristiana. ¿Estamos enseñando con lágrimas o solo con palabras? Nosotros tenemos que volver en nuestro corazón al evangelio vivo. Debemos volver al ejemplo de Pablo. Debemos volver a la voz de nuestro maestro, que nos ha enseñado que más bienaventurado es dar que recibir. Aleluya. Ese es el llamado de Dios. Amén. Dice la Escritura, hermanos, que cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Eso está en el versículo 36 del capítulo 20 de Hechos. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con ellos. ¿Esto no les parece también conmovedor? La escena, hermanos, no podría ser más solemne ni más conmovedora. Después de sus últimas palabras, de más bienaventurada que recibir, el apóstol Pablo no se marcha inmediatamente, de manera fría, ausente, no. No se despide apresuradamente. Tampoco termina con una orden ni con una bendición apresurada, no. En lugar de eso, se pone de rodillas. Vamos a orar. Qué bonito cuando, pastor, ¿puede orar? Hermano, ¿puedes orar? Vamos orando antes de retirarnos, vamos orando antes de cerrar la reunión, vamos orando. Qué bonito, ¿no? Entender que las cosas no terminan de manera apresurada, sino que damos lugar a la humildad. Se pone de rodillas y ora con ellos. Este gesto, hermano, aparentemente sencillo, es en realidad una cumbre espiritual. Sí, una cumbre espiritual de este capítulo 20 de Hechos. Aquí no hay ruido, no hay espectáculo, no hay protagonismo humano, solo hay oración. Solo hay humildad. Voy a repetir esto. Aquí no hay ruido, no hay espectáculo, no hay ningún protagonismo humano, solo hay oración, solo hay humildad, solo hay comunión con Dios. Qué precioso. Solo hay comunión con Dios. Y eso lo cambia todo. Déjame decirte algo que aprendí en el camino. Déjame decirte algo que aprendí en el camino. El mayor acto de amor que puedes darle a tu prójimo es orar por él. Voy a repetir eso. El mayor acto de amor que puedes dar a tu prójimo es orar por él. Y cuando tú estás orando por alguien, lo único que quieres hacerle es bien.
y hay otras contribuciones que se van a sumar. Pero cuando tú oras por alguien, se desata el deseo de hacer bien a aquel por quien oras, de bendecirlo de las formas que puedas. Amén. Porque cuando tú buscas a Dios, eso lo cambia todo. El líder que ora con los suyos y por los suyos vive en un nivel muy alto de amor y gracia. Pablo había enseñado con la palabra, había moldeado con el ejemplo, pero ahora con este acto de humildad, de orar, buscando a Dios, les está enseñando algo más, la importancia de depender de Dios en todo momento. En este acto de arrodillarse juntamente con ellos para clamar a Dios en medio de esta despedida, es una enseñanza práctica de que en todo momento debemos depender de Dios. Esto es maravilloso porque su último acto no es un sermón, sino una oración. Su último acto no es un sermón, sino una oración. No es una lección teórica, sino una expresión vívida de confianza y rendición. No es una lección teórica, sino una expresión vívida de confianza y rendición. Pablo no solo ora con ellos, ora por ellos. Gloria a Dios. Ora con ellos y ora por ellos. En comunidad, de rodillas ante el Dios que ha sido fiel. Ora por ellos y con ellos. Hermanos, en tiempos donde muchos líderes se imponen con autoridad humana, el apóstol nos muestra que el camino eterno es ejercer el liderazgo de rodillas, porque el verdadero liderazgo se ejerce de rodillas. El que ora con los suyos y por los suyos permanece con ellos en lo más profundo, en el espíritu. Ese es el llamado de Dios. Déjeme terminar diciendo que en aquel tiempo, hermanos, arrodillarse no era algo muy común en todas las oraciones judías. Lo más frecuente en aquella época era orar de pie. Esta es novedad para algunos porque yo sé que algunos no conocen un poco el trasfondo cultural de los judíos, pero escuchen, arrodillarse no era algo muy común en todas las oraciones judías. Lo más frecuente era orar de pie. Por eso cuando el texto menciona que Pablo se puso de rodillas, está destacando la carga emocional y espiritual del momento. Arrodillarse es un acto de profunda reverencia, pero también de entrega absoluta. Es un acto de profunda reverencia, pero también de entrega absoluta. Pablo sabía que se marchaba, sabía que no volvería a verlos, sabía que vendrían dificultades, pero también sabía que la obra no era suya, sino de Dios. Amén. Un día partiremos, un día dejaremos todo y nos iremos a la presencia de Dios, pero la obra continuará. Dios seguirá llevando a cabo su obra, porque la obra es de Dios, no nuestra. Tenemos una participación de honra. Dios nos ha bendecido dándonos el privilegio de servirlo. Amén. Seamos fieles en el llamado que Dios nos ha hecho. Actitud, conducta, son importantes. Es el testimonio vivo de la vida de Dios en nosotros. Padre, te doy gracias, oh Dios, por mis hermanos que nos han seguido en el Face. Los bendecimos, Señor, y pedimos que tu gracia sea sobre cada uno de ellos. Te pedimos, Señor, que te sigas glorificando y gracias por darnos este privilegio de poder compartir tu palabra y crecer en el conocimiento de la verdad, Señor. Ayúdanos y bendícenos en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Nos despedimos de nuestros hermanos allá en el Face. Gracias por seguirnos, gracias por acompañarnos. Nos encontramos en la próxima clase, el próximo martes, en el nombre de Jesús. Primero Dios. Y nos quedamos ahora con nuestros hermanos aquí en el interno, en Zoom. Gloria a Dios. Déjenme cerrar aquí. Bendiciones con nuestros hermanos ahí en el Facebook.